Polémica sobre la deuda y el FMI. Ni pagar ni renegociar. Planificar el default para una perspectiva soberana. Es el eslabón clave de la dependencia. Es un mecanismo de fuga de recursos y de condicionamiento en la orientación de la política económica. Es un consenso de clase, inamovible, de las fuerzas políticas tradicionales, todas. Es el vértice a partir del cual desplegar una plataforma alternativa, inevitablemente. Los antecedentes de suspensiones del pago de deudas de naciones o países remontan al siglo XIV, en la transición de la Edad Media al capitalismo en las primeras repúblicas independientes de Italia, Génova, Florencia y Venecia. Y en los siglos XIX y XX hubo ciclos de suspensiones de pagos en puntos de inflexión de crisis capitalista, en 1820, en 1870 y 1930 en países centrales. De hecho, arrancamos por acá este artículo porque la mitología del no se puede, como sentido común dominante, se inculca más bien recientemente, desde la década de 1980, y opera sobre un fondo de desinformación. Nuestro rol es contraponer información histórica y desenmascarar las falsedades de clase dominante que divulgan los capitalistas con todos sus recursos: partidos tradicionales, burocracias en sindicatos, intelectuales orgánicos y medios masivos de comunicación. Terrorismo ideológico. La idea de que cuestionar la deuda, suspender su pago, es la catástrofe segura para la clase obrera y el pueblo es una novedad política, más bien, como decíamos arriba, de la década del 80 del siglo pasado. Esto es así porque fue una idea global para América Latina de la banca internacional sobre endeudar países utilizando la posición de fuerza de las dictaduras genocidas con una lógica: prestar con condiciones de devolución imposibles de cumplir, renegociar para reforzar el sometimiento y así prolongar la subordinación. Se consolida un tipo de integración asimétrica de los deudores en general, proveedores de materias primas. Se beneficia a las élites burguesas locales y a las sucursales de bancos y corporaciones en esos países en cada nuevo ciclo de endeudamiento, salvataje y renegociación. Argentina, desde la salida de la dictadura genocida, cumple ese patrón de sometimiento casi sin solución de continuidad, con un intervalo resuelto por la movilización de masas, no por orientación burguesa desde el poder político. El 2001, que impuso la suspensión del pago de deuda, es decir, el default. Los opinólogos actuales, en especial los voceros económicos del PJK, Kicillof, Nielsen, Agis y otros, todos ex responsables de la gestión económica de la década pasada, encubren puntillosamente una constatación: el default del 2001, impuesto por la movilización de masas, fue una de las variables clave que facilitó el rebote económico del gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Más aterrizado todavía, fue esa suspensión del pago de la deuda la que proveyó recursos para financiar programas sociales de emergencia. Claro, esta corroboración se oculta políticamente y se hace sobresalir una medida opuesta: el pago al contado de deuda fraudulenta, arrancando por la quita de la baña como ministro K en 2005-2006, que en realidad fue el tributo burgués de un gobierno que quería dar señales de confiabilidad al capital financiero y pagó deuda incobrable. Obvio, la banca internacional feliz con ese gesto. De profetas, profecías y catástrofe. Su relato. En actos, reportajes, intervenciones públicas, artículos y en la línea argumental de los voceros económicos del proyecto PJ kirchnerista se plantean algunas cuestiones como las siguientes: no se puede dejar de pagar deuda y menos cuestionarla en campaña electoral. Es un infantilismo e irresponsabilidad política. Defaultear deuda implica la caída en picada de acciones de empresas, quiebra y despidos. Supone también una disparada del tipo de cambio, del dólar y consecuentemente hiperinflación. Se corta el financiamiento externo. El país se queda sin poder acceder a créditos. Se cierran los mercados para colocar exportaciones. Quiebra la economía. El FMI te pone como país la luz roja y te quiebra. Las relaciones de fuerza en el mundo y en Argentina no dan para una confrontación con los poderes fácticos. Hay que moderar, no chocar. La crisis social derivada polariza a la sociedad, desautoriza los proyectos progresistas y pavimenta el camino a la derecha, que invoca sentido de la responsabilidad y vuelve. En síntesis, hay que evitar la subordinación al mercado, como hace el macrismo, pero no se lo puede desconocer como límite inexpugnable. Por lo tanto, hay que conciliar mercado, democracia y medidas sociales para que haya trabajo y crecimiento económico. Eso, traducido, significa renegociar plazos de deuda para ganar tiempo. Todo lo demás que propone la izquierda es consignismo testimonial e infantilismo irresponsable.
Gobernar es otra cosa, conciliar intereses a favor de la gente. La dicotomía de la lucha de clases es una simplificación reduccionista, como las perimidas categorías de derecha e izquierda. Este es el enfoque de la principal corriente política opositora al macrismo con chances electorales. Salvataje social, soberanía política. Todo programa económico es, en realidad, una confesión política de clase, de intereses más o menos explícitos. El progresismo es la ideología del capitalismo vergonzante. En periodos de desilusión o experiencias de ascenso de lucha frustrada, se afirman las salidas derechistas, como el macrismo. El rol del progresismo es bloquear por izquierda la influencia de las ideas anticapitalistas y de ruptura en sectores más masivos de la población obrera, cuando crece el repudio a las derechas. Su arma más letal es el escepticismo, el no se puede. Así, los progresistas presentan como desastre irreversible medidas económicas y políticas antipopulares que son decisiones conscientes de la burguesía para hacer que las crisis recurrentes las pague la clase que trabaja. Toda la enumeración que presentamos más arriba no son eventualmente fenómenos de la naturaleza que castiga a los proyectos irresponsables de izquierda. Son medidas del capital en defensa propia. Por eso, nuestro proyecto político levanta un planteo opuesto que consiste en la siguiente confesión de intereses. Primero, el trabajo, el salario equivalente al costo de vida, la educación y la salud universales, públicas, de calidad, los servicios públicos como derecho, etc. Para garantizar esos intereses sociales, esas causas como derechos permanentes, hay que reorganizar la economía del país. Una regla que hay que cambiar es el pago de la deuda fraudulenta y así disponer recursos para reactivar la economía a favor de aquellos intereses sociales y sus derechos. Por lo tanto, nuestra enumeración programática sería así. Ante la caída de acciones de las empresas y la amenaza de quiebra, suspensión de despidos y cesantías, estatizar bajo control obrero. Así, asegurar el derecho básico a trabajar, contrapuesto y superior al derecho de lucrar del patrón. Ante la fuga de divisas y el bloqueo al crédito, dos medidas preventivas. Defensivas, nacionalización de la banca en un sistema único, centralizado y público de crédito con orientación social. Estatización del comercio exterior para conducir en función de las necesidades mayoritarias las exportaciones e importaciones. Control de precios, estipulando valores máximos con sanciones a la especulación y remarcación capitalista, llegando a la expropiación, es decir, proteger el consumo de masas. Salarios indexados por ley al valor móvil del costo de vida y reparto de las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral sin tocar el salario. Así, custodiar el ingreso obrero, no la plusvalía capitalista, y asegurar el pleno empleo. Plan masivo de obras públicas como infraestructura en comunicación, transporte, escuelas, hospitales y viviendas. De esta forma, multiplicar la demanda de fuerza laboral y la reactivación de la economía. Reorganizar el sistema de impuestos, eliminar el IVA, el impuesto al salario, triplicar las retenciones al agro, a la renta financiera y las grandes fortunas. En síntesis, invertir el esquema actual. Finalmente, este programa de emergencia social, que tiene en la suspensión del pago de la deuda su punto necesario de partida, tiene que ser respaldado social y políticamente, con información pública de todo, con democracia real para la movilización y la organización, y una dirección política de todo el proceso con perspectiva anticapitalista, socialista y de proyección internacionalista. En política, nada está definido de antemano, depende del proceso de lucha de clases. Para esta perspectiva, estrategia y confesión de intereses, se requiere partido militante como el que nosotros construimos en Argentina con el MST y una organización internacional con los objetivos de la reciente fundada Liga Internacional Socialista. No decimos que sea fácil, pero hace falta y por lo tanto hay que intentarlo.